Muy buenos días, es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercios y Fácil y la Dirección Nacional de Medicamentos les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Observaciones frecuentes a trámites de renovación y modificación al registro sanitario de productos farmacéuticos, con el cual las empresas podrán conocer los errores y observaciones más frecuentes en la gestión de renovación y modificación de registros sanitarios de productos farmacéuticos con la Dirección Nacional de Medicamentos. Este webinar es el quinto de la serie de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámite de registros, renovación, visado de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos, permisos de funcionamiento de establecimientos, así como la promoción, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema abordado durante la presente ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que será publicado en el chat, contando con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación de la licenciada Rosa María Morales Rivas. Ella es licenciada en Química y Farmacia, con 3 años de experiencia en la Dirección Nacional de Medicamentos y goza de certificaciones internacionales en registro de productos farmacéuticos. Actualmente se desempeña como especialista en evaluación de registros sanitarios. Cedo la palabra a la licenciada Rosa María Morales. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Buenos días. Permítanme, voy a compartir la presentación. Bueno, tengan muy buenos días. Es un gusto para mí estar acá una vez más, pudiéndoles compartir un poquito de conocimiento sobre los cambios por registro y las renovaciones de registro sanitario. Las observaciones más frecuentes que se dan en cuanto a la evaluación de los documentos técnicos presentados. El objetivo de esta presentación es darles a conocer sobre todo los puntos de observaciones más frecuentes a los documentos técnicos presentados, tanto en modificaciones de registro sanitario del área química como del área médica, y también observaciones frecuentes en los trámites de renovación. Para darles un poquito de introducción, pues les dejo allí un enlace web donde podrán encontrar la guía post-registro en nuestra página web de la DNM. En el área de servicios pueden ingresar a la parte de la unidad de registro de medicamentos y ahí podrán encontrar la guía para la autorización de modificaciones por registro. Esta guía es más que todo, nos da una guía, valga la redundancia, para poder presentar los requisitos específicos para cada trámite. Dentro de los requisitos para la evaluación de los trámites vamos a tener 2 tipos. Los requisitos generales, que van a ser el formulario, que es el que contiene la información general del producto, el nombre del producto tal y como se ha autorizado, el número de registro, el titular, los fabricantes y acondicionadores que pueda tener el producto terminado, una declaración jurada que indica que la documentación presentada dentro del dossier para la modificación por registro es certera y no ha sido alterada. Este formulario también contiene el nombre del profesional responsable y del apoderado responsable autorizados para el producto, que deben venir firmados y sellados este formulario en formato original.
Y también contiene una pequeña introducción o justificación técnica del cambio que se está solicitando. Además, dentro de los requisitos generales para todos los trámites, tenemos los mandamientos de pago cancelados con los aranceles correspondientes. Y tenemos los requisitos específicos que van a depender de cada trámite que se esté solicitando, ya sea una adición del fabricante alterno o un cambio de fabricante, un cambio de fórmula, una renovación, un rebalanceo de fórmula, un cambio en expresión de las excipientes. Y cada uno de estos trámites va a tener requisitos en específico para poder otorgar favorable la solicitud. Vamos a entrar con los requisitos generales. Dentro de esos tenemos el mandamiento de pago. Más o menos esto es lo que ustedes pueden ver cuando se les genera en el portal de medicamentos el mandamiento de pago. Dentro de esto lo que tenemos que tomar en cuenta es, número uno, que el arancel que estamos cancelando sea el específico para el trámite que vamos a solicitar. Por ejemplo, si estoy solicitando una actualización de especificaciones de producto terminado, el arancel correspondiente es de $25. Y esto lo podemos nosotros corroborar en el decreto 417. Otra de los puntos que más se observan es el número de mandamiento de pago. Este número de mandamiento debe coincidir con el número de mandamiento que se refleja en el formulario de solicitudes post-registro, ya que no siempre se anexa el mandamiento de pago, pues la única forma que tiene el técnico para poder verificar si el mandamiento está cancelado o si el mandamiento corresponde a la solicitud que se está solicitando es el número del mandamiento correspondiente. Y también debe tomar en cuenta que al momento de generarlo tiene que identificar el tipo de cambio que se está tramitando y el producto al que se le desea tramitar el cambio post-registro. Otra de las observaciones más frecuentes en cuanto al mandamiento de pago es que debe tomar en cuenta que si bien ha generado su mandamiento de pago, tiene un arancel que sí corresponde al cambio que se está tramitando, deberá cerciorarse de que este mandamiento se encuentre debidamente cancelado y tomar en cuenta que la cancelación del mandamiento de pago se puede reflejar en el sistema hasta 24 horas después de haberlo cancelado. Luego tenemos otro de los requisitos generales, el formulario. El formulario tiene un encabezado en específico donde se declara el nombre del profesional responsable, el nombre del titular y las solicitudes que se desean realizar o los cambios por registro que se desean realizar. Acá deberá tener un especial cuidado porque a veces se copian y se pegan los formatos de los formularios y no se cambian estos encabezados. Entonces, a veces puede generar confusión a la hora de evaluar el trámite. También tenemos la última parte que nos da el campo para colocar firma y sello del profesional responsable y del apoderado responsable y deberá tener cuidado en esta parte, ya que las firmas y los sellos deberán ser en formato original, no se aceptan escaneos ni copias de los formularios. Además, deberá cerciorarse que su apoderado o su profesional responsable no solo estén inscritos debidamente para el titular, sino para el producto en cuestión que se está solicitando la modificación post-registro. Y por último, deberá cerciorarse que el área que se marque sea la correspondiente al trámite que se está solicitando. Por ejemplo, en la parte de renovación de registro tenemos 3 campos. Si es renovación para fabricante principal, si es renovación para fabricante alterno y si es renovación para reconocimiento mutuo. Entonces deberá marcarse no solo el cuadro de la izquierda, sino también deberá marcarse a qué fabricante corresponde la renovación.
Y así también vamos a poder enmarcar los otros trámites, como por ejemplo actualización de especificaciones, metodología, rebalanceo, etcétera. Vamos a marcar con una X el trámite que estemos solicitando y vamos a colocar una justificación en el cuadro que está a la derecha. Acá vamos a poder colocar una justificación corta o podemos indicar que hay una carta anexa del titular donde se presenta la justificación. Con respecto a los requisitos específicos, en el área química tenemos todas estas modificaciones por registro. No les voy a identificar por cada una de los cambios porque todos tienen algo en común. Para la mayoría se presenta fórmula cual y cuantitativa, para muchos se presentan las buenas prácticas o un certificado de venta libre o un certificado de producto farmacéutico o el etiquetado. Entonces voy a hablar de los puntos más específicos que son observados dentro de la documentación o dentro del dossier de cambios post registro. Dentro de esos tenemos la fórmula. Hay que tener sumamente cuidado en la fórmula, ya que esta cuenta con partes específicas que pueden ser observables. Dentro de estos tenemos la unidad de dosis. La unidad de dosis es una parte esencial de la fórmula cual y cuantitativa, pues nos indica si esta fórmula se ha modificado en cantidades o no. Y debe cerciorarse que la unidad de dosis que se está declarando sea la misma que está autorizada dentro del expediente del producto farmacéutico. También las expresiones de las cantidades de los excipientes o principios activos deben de estar expresadas en el sistema internacional, es decir, en gramos, en miligramos, en mililitros. Y también debe tener bastante cuidado si su producto, por ejemplo, tiene algún regulador de pH, que ese se debe declarar. Si es una cápsula, tiene que declarar la composición de la cápsula. Si tiene alguna tinta de impresión, debe de declarar esa tinta de impresión también, independientemente si el producto viene del extranjero, porque las regulaciones de país a país cambian. A veces los productos en el extranjero que se emitieron CPP o se emitieron CBL, dentro de la fórmula no se describen estos compuestos. Sin embargo, nuestra legislación, el RTCA, nos pide que sí se tiene que expresar la composición cualitativa de las cápsulas vacías. Lo puede expresar ya sea cualitativa o cuantitativamente. Además de esto, tenemos otro RTCA que es para el registro de productos naturales, y dentro de ese también nos da algunos requisitos para la fórmula, como por ejemplo, se deben declarar los nombres científicos de las plantas utilizadas, las partes u órganos utilizados, la relación droga-solvente, el solvente que se utiliza para la extracción si existiera, y si se utiliza etanol también debe declarar el porcentaje de etanol utilizado. Y acá les pongo un pequeño ejemplo de una fórmula cual y cuantitativa. Esta debe de coincidir. El nombre del producto, si usted coloca el nombre del producto, debe ser el mismo que está tramitando para el cambio post-registro. Debe tomar en cuenta la unidad de dosis, si es tableta, tableta recubierta, tableta de liberación, cápsulas, mililitros o gramos, etcétera. Luego, los principios activos deben ir las cantidades, así como en los excipientes, las cantidades en sistema internacional. Y si el principio activo es utilizado en forma de sal, debe declarar el equivalente de esa sal. Además, si el producto contiene algún exceso, también deberá ser declarado. Y con respecto a los excipientes, pues la legislación, el numeral, el RTCA 11035918, el numeral 7.5.1 nos indica que los excipientes deben ser declarados en denominación común internacional.
Entonces, por ejemplo, si usted utiliza una mezcla, como por ejemplo el Ludipress, se puede expresar, el Ludipress, sin embargo, deberá colocar la composición de este en denominación común internacional. Además, ese mismo numeral nos indica que no se aceptan abreviaciones, como por ejemplo PVP, ETA, etcétera, ¿verdad? Entonces debemos de indicar el nombre correcto del PVP, por ejemplo, polivinilpirrolidona. Y además de eso, tenemos varios enlaces en los que en internet donde podríamos encontrar la denominación común internacional de los excipientes, como por ejemplo PubChem. También tenemos el Handbook de excipientes, donde podemos encontrar también las denominaciones comunes internacionales. Otro aspecto importante de la fórmula que hay que tomar en cuenta es cuando se tramita un rebalanceo o un cambio de fórmula. Deberá prestar mayor atención si el cambio realizado es mayor al 10% del peso total de la fórmula o menor al 10% del peso total de la fórmula. Si este fuera menor, vamos a tramitar rebalanceo de fórmula. Además, otros trámites que se pueden solicitar en el rebalanceo de fórmula son adición de reguladores de pH o adición de algún exceso de los principios activos. Y para esto deberíamos presentar simplemente la fórmula cualicuantitativa, una justificación del cambio, y si es requerido o si aplica, podríamos presentar las especificaciones de producto terminado, la metodología analítica y los estudios de estabilidad. Esto más que todo aplica cuando, por ejemplo, estamos adicionando un nuevo sabor o un nuevo color sin variar la fórmula cualitativa del producto. Ahí tendríamos que presentar un estudio de estabilidad. Y para el caso de los cambios de fórmula, debemos de presentar todos los atestados que respalden que mi producto sigue siendo eficaz, seguro y de calidad. Y para esto deberíamos de presentar especificaciones de producto terminado actualizadas, metodología analítica validada y los estudios de estabilidad. Para el caso de los estudios de estabilidad, deberíamos tener un punto importante que deberíamos considerar es que debemos verificar si nuestro producto cuenta con vida útil autorizada o los estudios de estabilidad reposan dentro del expediente para comprobar la vida útil. Si no, deberíamos, además de presentar los estudios de estabilidad dentro del dossier de cambio de fórmula, tramitar la autorización de la vida útil. Ahora vamos con los trámites que implican al fabricante. Tenemos dos, tenemos el cambio de fabricante y adición de fabricante alterno. Las observaciones más frecuentes con respecto a estos dos trámites, sobre todo, son que no se presenta un contrato fabricante titular si fueran distintos. Si los dos fueran distintos, debería de presentarse este contrato de fabricación. No es necesario que ustedes presenten el documento como tal, suficiente con que se declare el número de contrato con el que se autorizaron la fabricación por tercería para que pueda ser verificada la vigencia y si el producto en cuestión al que se le está tramitando cambio de fabricante o adición de fabricante alterno se encuentra dentro del listado de productos del contrato de fabricación. Otro de los documentos más observados es el certificado de venta libre o el certificado de producto farmacéutico. Este caso es cuando viene del extranjero y deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: que el nombre del producto sea igual al autorizado en El Salvador o presentar una carta aclaratoria que indique que el nombre del producto va a ser distinto al que se comercializa acá en El Salvador
pero que son el mismo producto en sí. Además, deberá indicar el titular y el fabricante. Si usted presenta un certificado de venta libre o un certificado de producto farmacéutico que haga relación entre el titular y el fabricante autorizados acá en El Salvador, no va a ser necesario que usted presente el contrato de fabricación que vimos en la diapositiva anterior. Si en algún caso no hubiera acá, en el caso del titular, no se viera reflejado el titular que está autorizado acá en El Salvador, pues deberá presentar el contrato de fabricación o una carta que indique, por ejemplo, si son filiales, que relacione al filial con el fabricante. También deberá declarar el fabricante nuevo que se está tramitando y la dirección correspondiente que se está tramitando. Y acá deberá tenerse mayor cuidado si se presenta certificado de venta libre. Este fabricante que se indica en el certificado de venta libre y la dirección deberá ser igual a la que se presenta en el certificado de buenas prácticas de manufactura. Además, dentro del certificado de venta libre habrá que tomar en cuenta la fórmula cuantitativa, la unidad de dosis y la vigencia del mismo. Para el caso de los certificados que no dan una fecha de caducidad, se toman 2 años a partir de la fecha de emisión. Es decir, que ese certificado vencería el 20 de enero del 2022. Y luego tenemos el certificado de buenas prácticas de manufactura. Acá los aspectos a tomar en cuenta son que el nombre o razón social del fabricante sea igual al que se está solicitando para el cambio de fabricante y al mismo que se está declarando en el certificado de venta libre y al mismo también que se declara en las etiquetas del producto. Además, deberá tomar en cuenta que este debe cumplir o debe estar autorizado para la fabricación de la forma farmacéutica del producto terminado y además de la especialidad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si son antibióticos beta-lactámicos, deberá estar autorizado para la fabricación de los mismos. Si es un biológico o un biotecnológico, también deberá estar autorizado para la fabricación del mismo. Y además, otro documento que debe de reflejar o otra declaración que debe reflejar el documento del certificado de buenas prácticas de manufactura es la referencia que se tomó para realizar la inspección de buenas prácticas de manufactura. En este caso, el que les estoy presentando se basó en el informe 32 de la OMS. Hay algunos certificados que no van a declararlo y esto depende de la regulación, pero el fabricante podría emitir una carta donde indique cuál es el informe o cuál documento de referencia es en el que se basa la autoridad que realizó la inspección para poder emitirles el certificado de buenas prácticas. Y otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que el documento debe estar válido. En el caso del que les estoy presentando de INVIMA, se puede aceptar, hay una carta que emite INVIMA que extiende la vigencia de buenas prácticas de manufactura mientras no se dé la renovación del certificado que se está tramitando. Me voy a detener un poco acá porque también en el cambio de fabricante, otro de los aspectos que se puede verificar que son bastante observados es con respecto a los cambios de fabricante cuando se anexa a el etiquetado. Muchas veces se anexa el mismo etiquetado ya autorizado y no se toma en cuenta que se está haciendo un cambio de fabricante. Entonces deberá tener un mayor cuidado en esta parte que debe de expresarse el fabricante que se está tramitando para su autorización y que la presentación de este etiquetado no autoriza el etiquetado como tal y que deberá tramitar una autorización de cambio en información del etiquetado en el área médica.
Luego tenemos los estudios de estabilidad. Para los estudios de estabilidad, pues deberá abocarse al RTCA 11010410, que es el estudio de estabilidad de productos farmacéuticos, y deberá tomar en consideración el numeral 6, que indica el formato que deberá presentar en los estudios de estabilidad, considerando que no todos los países tienen los mismos formatos para la presentación de los estudios de estabilidad. Usted puede hacer de conocimiento del fabricante de su producto terminado cuáles son los requisitos que deberán tener los estudios de estabilidad, que son los siguientes: presentar tabla de resultados de análisis, incluyendo las especificaciones, presentar el material de envase y empaque. En este caso también deberá incluirse el color del empaque primario, el número de lote, el tamaño del lote, la fecha de fabricación y las condiciones de almacenamiento con las que se ha realizado el estudio de estabilidad. Deberá tomar en consideración las condiciones de almacenamiento que indica el RTCA para la zona climática 4. Además, deberá incluir la fórmula cuantitativa para verificar que ésta no haya variado para hacer el análisis para hacer el estudio de estabilidad. La información general del producto, las conclusiones. Estas conclusiones deberán incluir dos aspectos: el periodo de validez de la estabilidad solicitado en el cambio postregistro y las condiciones de almacenamiento a las que deberá estar almacenado el producto terminado. Y además estos estudios deberán contar con una firma del profesional responsable o técnico designado por el titular del producto. Además, deberá tomar en cuenta verificar las condiciones de almacenamiento a las que ha sido autorizado, su producto. Por ejemplo, si está autorizado a almacenar a una temperatura no mayor a 30 grados Celsius, pues sus estudios de estabilidad van a ser a esa temperatura. Y caso contrario, deberá tramitar un cambio en las condiciones de almacenamiento, pero deberá estar debidamente justificado y deberá comprobar que su producto no es estable a las condiciones climáticas de la zona 4. Luego tenemos las especificaciones de producto terminado. Estos deberán contener referencias bibliográficas y criterios de aceptación cuantitativos. Es decir, por ejemplo, en una valoración no se acepta que en el criterio de aceptación diga pasa con la prueba o cumple con la prueba, sino que deberá describir un criterio de aceptación cuantitativo. Por ejemplo, valoración del 90% al 110% y la concentración a la que corresponde cada uno de esos rangos del 90 al 110%. Además, deberá tomar en cuenta que si su producto terminado tiene monografía farmacéutica, deberá referirse al numeral 6.10.1 del RTCA 1103-5918, que indica que todos los especificaciones de producto terminado que sean de productos farmacopeicos deberán estar en su versión más vigente y que incluya todas las pruebas y especificaciones que permitan evaluar la calidad del medicamento. Por ejemplo, acá les he puesto una parte de la monografía del acetaminofén tabletas. Esta monografía contiene además disolución. La disolución deberá cumplir con los parámetros que indica la monografía la monografía del producto, que son el Q y el tiempo. Además, deberá indicar impurezas de 4-aminofenol y las impurezas que indique la monografía. Y si hay alguna otra especificación de calidad que la monografía indique, también deberá colocarla. También deberá tomar en cuenta que hay un RTCA de verificación de la calidad, el 1103-4707, que me indica las pruebas físico-químicas y microbiológicas que se pueden realizar por forma farmacéutica. En este caso ya está un poco más ampliado porque indica características organolépticas, que eso no lo indica la monografía
del producto, además recuento microbiano, y también podría, si su producto no contiene una monografía USP, una monografía farmacopeica, podría basarse en estas pruebas para su forma farmacéutica. Recalco nuevamente que es bastante requerido el que declare la bibliografía o las bibliografías de donde se ha tomado las especificaciones de producto terminado para que el evaluador pueda referirse a las mismas y pueda hacer una evaluación más certera. Luego tenemos la metodología analítica. Esta metodología deberá ser descrita de acuerdo a las especificaciones autorizadas y deberá declararse, por ejemplo, la valoración si viene valoración, deberá declararse la metodología de la misma. El análisis microbiológico también deberá declararse en la metodología del mismo y deberá presentarse además la validación de esta metodología y se pueden referir al RTCA 1103-3906 que habla de la validación de métodos analíticos. Recalco acá que una de las observaciones más frecuentes es que no se presenta validación para la metodología analítica. Entonces, es como uno de los puntos más importantes que usted deberá requerir al fabricante del producto terminado. Y por último tenemos la renovación. Los aspectos más observados para la renovación son que el nombre del fabricante o la dirección no coinciden con las autorizadas. De ser así, deberá de tramitar en lugar de una renovación un cambio de fabricante. Y en este cambio de fabricante le serán otorgados 5 años de vigencia del registro. Además, deberá tomar en cuenta la fecha de la última inspección de estas buenas prácticas o la fecha de caducidad del certificado de buenas prácticas. Para el caso de los emitidos en EUDRA, la validez o el periodo de validez de estos certificados es de 3 años. Aquí mismo lo dice el certificado y pues se toma a partir de la fecha de la última inspección. Ahorita EUDRA está dando como un plazo hasta finales del 2023, pero eso dependerá de cada autoridad reguladora. Además, deberá tomar en cuenta la referencia, eso ya lo mencioné en el fabricante alterno y cambio de fabricante, y la línea de fabricación y forma farmacéutica deberán corresponder a la del producto terminado. Acá tenemos otro ejemplo de buenas prácticas de manufactura. Este ya se los había mostrado en las diapositivas anteriores. Y también tenemos otra de las observaciones más frecuentes son los certificados, ya sea certificado de venta libre o certificado de producto farmacéutico. Esto se observa más que todo porque el nombre no coincide con el nombre autorizado acá en el país o no hay ninguna relación directa al nombre autorizado en el país. Y por lo tanto, usted deberá, para evitar estas observaciones, deberá presentar su carta aclaratoria. Otra de las observaciones es que su fórmula tal vez varía, entonces deberá tramitar un rebalanceo de fórmula o un cambio de fórmula. Y otra de las observaciones más frecuentes es que se presenta en formato de copia, pero no está autenticado. O se presenta en original o copia autenticada, pero no está apostillado. Y el RTCA 1103-5918 nos indica que debe de venir o en formato original apostillado o en copia autenticada apostillada. Para el caso de los países que emiten certificados de exportación, como por ejemplo Brasil, estos certificados de exportación son equivalentes a un certificado de venta libre y aunque indiquen que se realizan verificaciones de buenas prácticas de manufactura, para el fabricante del producto no se toman como certificados de producto farmacéutico porque no se encuentran en el formato OMS. Y por lo tanto, si presenta un certificado de exportación, deberá presentar un certificado de buenas prácticas de manufactura.
Y por último, otra de las observaciones más frecuentes que se hacen en la parte de renovación son el no presentar la declaración jurada que indique que el producto no ha sufrido variaciones en sus características desde las modificaciones realizadas en la dirección. Para esto, hay dos tipos de declaraciones juradas que se pueden presentar. La primera es la extendida por el titular de un país exterior, ¿verdad? De otro país que no sea El Salvador. Y la otra opción es que sea una declaración jurada emitida acá en el país. Para el caso de las que son emitidas en el exterior, deberán indicar que el producto no ha variado sus características, indicar el nombre del producto y el número de registro. Y además deberán venir con su respectiva apostilla. Para el caso de las emitidas acá en El Salvador, ustedes pueden ingresar a la página de la DNM en la parte de servicios, dar clic sobre la unidad de registro de medicamentos y irse o trasladarse a la parte de herramientas, dar clic en herramientas. Acá tenemos la declaración jurada para la renovación de registro sanitario. Acá está el formato. Esta deberá llenarse con la información del producto terminado y deberá notariarse. Luego tenemos para el área médica las solicitudes post-registro. De este igual tenemos varias solicitudes por registro que se realizan, cambio en información del etiquetado, cambios en el inserto, en la monografía, cambio en el diseño, y les voy a hablar un poco sobre las observaciones más frecuentes. Con respecto a la monografía, deberá tomar en cuenta que si se está tramitando una nueva indicación terapéutica, deberá tramitar cambio de monografía y actualización de monografía y un cambio de inserto. Si usted está haciendo un cambio de monografía, una actualización de monografía y está incluyendo una nueva indicación terapéutica, deberá a la par también tramitar la nueva indicación terapéutica. Deberá tomar en cuenta que estas nuevas indicaciones terapéuticas pues deben de venir con respaldo de agencias de alta vigilancia. Además, otra de las observaciones más frecuentes que se realizan es que no vienen con las monografías, no traen bibliografías fiables, tal vez viene información incompleta, por ejemplo, le hace falta farmacocinética, le hacen falta efectos adversos, le hace falta algunas precauciones en el embarazo o en la lactancia y fertilidad, le hace falta farmacodinamia, etcétera, ¿verdad? En algunos no se indica el código ATC o simplemente no se indica la bibliografía. Y pues para poder tener toda la información completa en la monografía, usted se puede referir al numeral 7.6 del RTCA y ahí va a encontrar todos los requisitos que debe contener esta misma. Con respecto al etiquetado, se observa los diferentes aspectos, como por ejemplo, no trae vía de administración autorizada o la vía de administración es distinta a la autorizada, no se refleja el lote y el vence, y esto pasa muy frecuentemente porque a veces el lote y el vence no se indica en el etiquetado, sino que en el frasco. Entonces, usted deberá indicar en su etiquetado dónde es que se va a imprimir la parte del lote y el vence. La forma farmacéutica debe estar dentro del etiquetado primario, el nombre comercial y también el contenido del volumen, unidades, dosis o masa, por ejemplo, una tableta, 2 tabletas o 100 ml, 5 ml, etcétera, ¿verdad? Y también debe tener el nombre o logo de la empresa que es el titular del producto o el fabricante del producto. Otro que no se recomienda colocar dentro de los etiquetados son las siguientes leyendas. Recomendado por los médicos, el número de venta, el número 1 en las ventas en Alemania o en otros países similares, o leyendas que generan deslealtad entre las competencias.
Además, otro de los requisitos para hacer un cambio en la información del etiquetado es presentar la distribución alveolar del empaque primario. También tenemos el empaque secundario. Otra de las observaciones más frecuentes es que la modalidad de venta no se indica o se indica una modalidad de venta distinta a la autorizada en el país. Y para esto deberá consultar también, tenemos el listado de medicamentos de venta libre 2023. Ahí podrá consultar si su medicamento es de venta libre o no es de venta libre. Y a veces acá en esta parte de modalidad de venta viene equivocada porque en el país de origen el producto se comercializa con otra modalidad. Entonces deberá tener especial cuidado en esta parte que se indique la modalidad de venta autorizada acá en el país. Otra de las observaciones más frecuentes es que no se colocan leyendas especiales. Por ejemplo, las leyendas del acetaminofén, la leyenda del aspartame, la leyenda del alcohol bencílico, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que su producto contenga. La palabra manténgase fuera del alcance de los niños o una frase similar. A veces la indicación terapéutica no se coloca dentro de los empaques. El número de registro sanitario del país, a veces solo se coloca número de registro, 2 puntos, y no se coloca el número de registro porque tal vez se coloca con algún sello o con otro tipo de serigrafiado y no se plasma dentro del etiquetado presentado. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el etiquetado que usted presente es el que va a ir al mercado y por lo tanto se debe corroborar que los números de registro y todos los demás componentes de estos etiquetados estén de acuerdo a la regulación y de acuerdo a lo autorizado. Para el caso en el diseño del etiquetado, hay que tomar en cuenta que este diseño solo es un cambio, por ejemplo, si se hace un cambio en el tamaño o en el diseño de la letra, si se cambia de tipo de letra, si hay un cambio en la distribución de la información, por ejemplo, el lote y el vence se cambian de posición o la forma farmacéutica cambia de posición dentro de la etiqueta, un cambio de logotipo o un cambio de imágenes o un cambio en los colores de los etiquetados. Si hay un cambio en la información específica de este etiquetado, ya no entra dentro del trámite de cambio de diseño, aunque hay un cambio de color, sino que en un cambio en la información del etiquetado. Y para este cambio de diseño o actualización de diseño, también deberá presentar distribución alveolar y deberá tomar en cuenta que el etiquetado debe de estar en el idioma nativo del país donde se va a comercializar, que es en El Salvador, ¿verdad? Por lo tanto, deberá estar en español o tener una parte del etiquetado que esté en español, aunque haya una otra parte que esté en inglés. Para el caso de las presentaciones, por cada presentación que se quiera descontinuar o que se quiera adicionar, pues deberá presentar el etiquetado, la distribución alveolar y todos los requerimientos necesarios para poder autorizar estas presentaciones. Además, deberá tomar en cuenta que por cada ampliación de presentación deberá cancelar un arancel. Es decir, que si usted quiere hacer 4 ampliaciones de 4 presentaciones distintas, deberá cancelar 4 aranceles distintos porque le serán otorgados 4 trámites de ampliaciones. Además, deberá presentar la composición del material de empaque primario junto con el color del mismo y además presentar el etiquetado primario de las presentaciones que se van a adicionar. Y por último, tenemos el agotamiento de empaque. Para el caso del agotamiento de empaque, deberá presentar las artes del empaque que se va a agotar y los lotes del empaque que se desea agotar. Y para el caso del agotamiento de inserto, deberá presentar el inserto que desea agotar y este ya no se tramitará como agotamiento de empaque, sino como un tomar nota médico para el agotamiento del mismo.
Y pues hasta acá mi presentación. No sé si tienen dudas. Muchas gracias por su ponencia, licenciada Rosa María Morales Rivas, la cual consideró información importante sobre aquellas cosas, aquellas observaciones que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar los trámites con ustedes, ¿verdad? Para la renovación, modificación de registros sanitarios de productos farmacéuticos. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará el chat, el enlace de evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximos webinars. Estimados participantes, muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura a cada pregunta, una posterior respuesta. En esta ocasión también nos acompañará la licenciada Xenia Marixa Campos, quien estará a la orden para todas las consultas que se hagan. Primera pregunta. De tratarse de renovación completa, es decir, fabricante principal y alterno, ¿se podrá realizar un mismo formulario o se deben presentar formularios diferentes y bajo un mismo mandamiento? Sí, se pueden presentar en un mismo formulario. Sin embargo, deberá cancelar los 2 aranceles o 3 aranceles, los que sean correspondientes a cada renovación. Por cada renovación deberá cancelar un arancel. Muchas gracias, licenciada. Siguiente pregunta. Cuando no aparece la fecha de vencimiento del documento por ningún lado en el documento, de acuerdo al RTCA, se asignarán 2 años. Eso es parte de la respuesta que se había dado al respecto. Sí, para el caso de los que no aparezca la fecha de vencimiento del certificado de venta libre o certificado de producto farmacéutico, tendrán una vigencia de 2 años. Y pues para los que sí se establezca, ellos mismos traerán la fecha de vencimiento. Muchas gracias, licenciada. Stephanie Guzmán nos pregunta, cuando un medicamento debe ser diluido en un suero de gran volumen previo a ser administrado al producto, hay que presentar estudios de estabilidad. No, si va a ser administración inmediata, no hay que presentarlos. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente consulta. ¿Qué pasa si en el etiquetado se presenta como un proyecto de empaque al momento del registro, pero posteriormente ya poniendo en práctica nos damos cuenta que donde se había estipulado colocar datos variables no es visible y se cambia de lugar? ¿Este cambio se debe someter a la DNM o solo podría realizarse con una toma de nota? Buenos días, les saluda Xenia Campos, parte del equipo médico, evaluador de registro sanitario. Para esa pregunta, pues es importante recalcar nada más las diferencias entre el cambio de información en el etiquetado y en la actualización de diseño de empaque, porque ahí son de las dudas más frecuentes que tenemos. En este caso tendrían que someter una actualización de diseño porque están únicamente moviendo información, ¿verdad? O sea, cambiando de espacios. Esta sería una actualización de diseño. No se puede realizar mediante un tomar nota y es importante recalcar para que diferenciemos cuál es el cambio de información en el etiquetado. En este caso, serían inclusión, modificación o eliminación de cualesquiera de los textos que incluimos en el etiquetado.
Y en el cambio, en el diseño del etiquetado, eso va a incluir aquellas modificaciones a los proyectos del etiquetado como modificación en las dimensiones, modificación al color, modificación a la fuente, tamaño de letra, logo, imagen y cualquier otra información que afecte el arte, pero no a la información, ¿verdad? No sé si queda clara esa parte, o sea, es donde colocamos los textos, modificamos las dimensiones, el tamaño de la letra, el color, la fuente. En cambio, en el cambio de información en el etiquetado, este sí va a ser cualquier texto, leyenda, inclusión, exclusión, modificación incluso, ¿verdad? De las leyendas que sufran los proyectos del etiquetado. Y este trámite sí va a tener un arancel que es de $25, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las modificaciones que se realice no se puede realizar mediante un tomar nota. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. La siguiente consulta es muy importante. Nos dicen, saludos cordiales. En caso sobre la información en el etiquetado secundario, si el medicamento que se tiene lleva inserto y ahí da todas las indicaciones terapéuticas y también leyendas importantes como no dejar al alcance de los niños, siempre es necesario que lleve el empaque, que lo lleve el empaque secundario. Sí, claro. De acuerdo al RTCA que tenemos 11010204, ¿verdad? Las leyendas debe de mantenerlas en el etiquetado primario y en el etiquetado secundario, ¿verdad? Entonces, hay especificaciones de acuerdo al producto, pero nos podemos guiar por el RTCA. Depende de la naturaleza del producto. Hay leyendas que sí va a ser como riguroso, pero en el caso de manténgase fuera del alcance de los niños o leyenda similar, sí la tenemos que tener en el etiquetado secundario. Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Siguiente consulta. En caso de filiales o subsidiarias, aún exista un acuerdo de calidad entre las partes. No es necesario inscribirla previamente. En estos casos, usualmente se presenta una declaración de filiales. ¿Me puede confirmar la información si es correcta por lo que está sujeta de observaciones en registros nuevos? Gracias. Hola, buenos días. En el caso de las subsidiarias, creo que se refiere en cuanto a los contratos de fabricación. Si se puede comprobar que estas son filiales con respecto a las que se indican en el certificado de producto farmacéutico o en el certificado de venta libre, es suficiente con que presenten una carta aclaratoria como la que se indica acá con respecto a las filiales. En el caso no fuera una filial, sino que fuera un titular completamente distinto, sí deberá presentar un contrato de fabricación inscrito en la UREP. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta. Buenos días. De tratarse de un cambio de sitio de fabricación, siendo el mismo propietario, solo es cambio de ubicación. ¿Por qué solicitan muestras para análisis de productos? Ya que de acuerdo al RTCA, solo si es por terceros deben solicitar muestras de análisis. Sí, en este caso, como son cambios en los sitios de fabricación, pues hay un cambio en el tipo de fabricación que se va a realizar, valga la redundancia. Hay un cambio en la maquinaria que se va a utilizar. Hay un cambio de personal que va a realizar la fabricación de este producto. Por lo tanto, en este caso, como entra en un cambio de fabricante, el RTCA mismo nos dice que deberá presentar los ejemplares o las muestras de producto terminado para hacer el análisis de primer lote. Por eso es requerido. Muchas gracias por la aclaración, licenciada. La siguiente pregunta es, buen día, si tengo un producto con dos tipos de material de empaque primario, blister, blister transparente,
¿Debo gestionar para ampliación de presentación para cada uno? En caso que quiera una ampliación de presentación de caja por 30 tabletas. La pregunta, si nos puede ampliar, porque por ejemplo, si tiene los dos materiales de empaque autorizados o no los tiene autorizados, deberá tramitar el cambio o ampliación de material de empaque primario. Y con respecto a la ampliación de presentaciones, doctora, no sé si nos puede ampliar ahí un poquito. Claro, buenos días. Sí, hay dos casos acá, así como menciona la licenciada. Sí, nosotros tenemos, yo leí la pregunta y me parece que los dos materiales de empaque están autorizados. Si los dos materiales de empaque están autorizados, eh, No se escucha. perdón, voy a repetir que se me fue la conexión. Como estábamos diciendo, si tenemos dos materiales de empaque que están autorizados, entonces estos tenemos que tramitar dos ampliaciones, ¿verdad? O sea, la intención es tramitar ahí dos ampliaciones, serían dos aranceles, ¿verdad? Si en el caso, fuera el caso, no específicamente como dice la pregunta, sino que nosotros tenemos un material de empaque y queremos tramitar una nueva ampliación con un nuevo material de empaque, entonces ahí vienen dos trámites diferentes, que tenemos que primero hacer un trámite con el área química para registrar ese nuevo material de empaque y luego también con el área médica para solicitar posterior cuando ya tenemos autorizado o simultáneamente, ¿verdad? Cuando tenemos autorizado el material de empaque nuevo, tramitar la nueva ampliación. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Siguiente consulta. En algunos trámites de renovación se ha observado que presente el contrato de maquila aprobado. La pregunta ¿es un nuevo requisito? Porque en el formulario de renovación no hay una parte donde se pueda colocar solo el número 1. Sí, en este caso, sobre todo se requiere cuando la fabricación es por terceros y se desea verificar si el contrato de fabricación se mantiene vigente. Usted incluso podría colocar el número de contrato de fabricación en la parte en el cuadro de justificación de la renovación y allí nosotros lo podemos verificar. Esto se realiza porque hay muchos fabricantes con titulares que son distintos, que tienen contratos de fabricación que ya no están vigentes o nunca se hizo la debida inscripción en la dirección. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente consulta. Buenos días. Mi duda es qué tanto impacto tiene en nuestra fórmula la denominación de los APIs excipientes, como ejemplo, si afecta que en el ministerio esté registrado el cloruro de sodio y que la fórmula que vamos a enviar diga cloruro sódico. Si ahí aplicaría un cambio por registro de denominación de excipientes. Si usted desea hacer el cambio, lo puede realizar, pero en este caso, como son denominaciones equivalentes y los dos son denominación común internacional, no es necesario que realice el cambio de excipientes. Si el técnico logra identificar, si el técnico identifica este cambio en la expresión básicamente no es un cambio de expresión, sino que es un cambio en la disposición de cómo se expresa el excipiente, lo más probable es que usted reciba una nota complementaria que indique que la fórmula ha sido declarada en la resolución justamente como ha sido autorizada por esta dirección y que si es de su interés que ésta se exprese
como en el documento presentado para la renovación de registro, deberá tramitar el cambio en expresión, pero no es necesario que usted lo tramite si no es de su interés que la expresión cambie. Caso contrario fuera, por ejemplo, si hubiera un cambio de expresión ya más grande, que si hubiera una diferencia notoria de la expresión, por ejemplo, que se agregue la palabra nidro o que esté en o que la fórmula autorizada aquí en la dirección esté con abreviaciones o que esté con nombres comerciales, ahí sí se le requerirá que haga un cambio en la expresión de los excipientes o un cambio en la expresión de los principios activos si aplicara. Muchas gracias por la ampliación, licenciada. La siguiente consulta es, siempre que se haga un cambio de fabricante, deberá presentar estudios de estabilidad. Si las condiciones climáticas del fabricante del cual se está cambiando son distintas, sí debe presentarse los estudios de estabilidad. Si, por ejemplo, son aquí en El Salvador, pues no es requerido, pero posteriormente se le requerirá los estudios de estabilidad. Si no los tiene por el momento, pues se le hace una nota complementaria donde se le indica que deberá presentar dichos estudios. Pero para el caso de los fabricantes que tienen una zona climática distinta, sí son requeridos. Perfecto, licenciada. Silvia Carolina Granados nos dice, buenos días, ¿puedo tener el mismo nombre comercial con la misma fórmula pero distinto fabricante? Sí se puede, lo puede tener como uno como fabricante principal y el otro como fabricante alterno. Gracias por la respuesta. Siguiente consulta. ¿Podría nuevamente retomar el tema de la vigencia del certificado de buena fe? ¿Tiene fecha de vigencia y de expiración? Para este caso, ¿Y la fecha de expiración de la certificación? sí, disculpe que le escuché cortado, pero logré leer la pregunta. Para este caso, deberá tomar en cuenta que solo para los suplementos nutricionales es aceptado los certificados de buenas prácticas de la NSF. Y si fuera así el producto, la fecha que se toma es la fecha de expiración de la certificación. Muchas gracias, licenciada. Marco David Muñoz nos pregunta, buenos días, si necesito agregar un fabricante alterno de cápsulas en mi fórmula, ¿es necesario presentar estabilidades o solamente es un tómase de nota, tomando en cuenta que ambos son cápsulas de gelatina? ¿Es posible declarar ambas cápsulas en la fórmula? ¿Afecta este cambio la vida útil? Dependerá de su producto. En el caso de que tenga un fabricante alterno de las cápsulas en su fórmula, deberá presentarse como un tomar nota, pero deberá tomar en cuenta que las cápsulas deben de tener la misma composición cual y cuantitativa. Muchas gracias por la respuesta, licenciada. La siguiente consulta es, buenos días, para la actualización del IPS y PGR se debe pagar un arancel. Actualización, no entiendo a qué se refiere, si es como para presentar una documentación más actualizada del profesional responsable. Pero lo voy a consultar en el área correspondiente porque esta consulta va para otra área. Posteriormente le haremos llegar la respuesta. ¿Podría dejarnos un contacto para dejarle una mejor respuesta, por favor? Ok, muchas gracias, licenciada. Siguiente consulta.
Nos pregunta Marisela García que ¿cuáles son las páginas bibliográficas autorizadas por la DNM? Las mismas que depende de qué bibliografía se esté refiriendo, son las mismas que el RTCA indica. Casi todas son USP, todas las farmacopeas. Bueno, muchas gracias, licenciada y doctora, por sus intervenciones. Principalmente a la licenciada Rosa María Morales, su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, la cual se ha impartido información de mucha importancia. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar y les invitamos que nos acompañen el día martes 28 de marzo al webinar titulado Reglamento Técnico Salvadoreño para Dispositivos Médicos, a desarrollarse siempre con la Dirección Nacional de Medicamentos. Tengan todos muy buenos días, muy buenos días. Tengan muy Hicieron bien pocas